La tierra. La tierra es el campo, es esfuerzo y compromiso. La tierra es el cuidado de la semilla que dará el grano, que luego será alimento para millones. Es el cuerpo y el alma de un trabajo valioso. A la tierra la cuidamos produciendo con tecnología, innovación y promoviendo la sustentabilidad. La tierra es el puente para conectar con vos. BASF, We Create Chemistry. FMC, la compañía líder en investigación e innovación para la protección de cultivos, presenta su portfolio de herbicidas, insecticidas y fungicidas que ofrece las mejores soluciones a las problemáticas diarias del campo. Más de 300 millones de hectáreas tratadas en más de 14 países. Spraytec Fertilizantes. Tecnología líder, producida en la provincia de Santa Fe. Spraytec Fertilizantes. Una vez, siempre. Bueno, buenas tardes, buenos días. Gracias por la presentación. Y en esta oportunidad vamos a charlar un poquito de la mirada de un productor y un asesor en el uso de productos Spraytec en una campaña desafiante, y pusimos campaña desafiante pensando en la campaña pasada y en lo que se viene. Y bueno, acá me acompañan José María Cárcamo, que es asesor del sur de la provincia de Santa Fe. Trabaja hace muchos años en la zona y además trabaja en investigación y desarrollo. Durante su charla nos va a contar un poco más en detalle sobre su trabajo. Y a mi izquierda está Gonzalo Traverso, que es productor en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, con sede en Tandil, pero con una superficie importante que viene manejando. Así que la manera en la que vamos a hacer este panel, esta presentación, básicamente nosotros preparamos una serie de temas, de preguntas, con las que ellos van a ir respondiendo a lo largo de la presentación, y después al final vamos a tener un espacio para preguntas para que ustedes puedan hacer las consultas que quieran. Si bien está el sistema de WhatsApp donde ustedes pueden mandar las consultas, creo que como es un auditorio chico, quizás lo más práctico es poder hacerlo verbalmente. Así que bueno, empezamos con el primero de los temas, la primera pregunta, que es básicamente en qué zonas y regiones desarrollan su tarea, su trabajo. Sobre todo esto creemos que es importante porque hay gente de regiones muy diferentes de nuestro país. Entonces, bueno, está bueno que sepan en qué zona trabaja cada uno y las características de la zona. Bueno, buen día a todos. Bueno, gracias Agustín por la invitación. Para mí, en nombre también de la empresa, es un honor estar acá y comentarles un poco qué es lo que hacemos y nuestro trabajo, contarles un poco también de nuestro trabajo en conjunto con Spraytec de hace ya algunos años. Yo trabajo con mis hermanos, tenemos una empresa, una consultora, estamos radicados cerquita de Rosario, específicamente al oeste, en la localidad de San Jerónimo Sur. Para que se ubiquen, son más o menos 30 kilómetros, 35 de Rosario. Y esa es nuestra zona de influencia principal. Hace unos años también empezamos a hacer algo de experiencia en la zona del sudeste de Buenos Aires, específicamente por un intercambio de información. Nosotros estamos convencidos que la generación y el intercambio de información es fundamental para la producción, la buena toma de decisiones. Entonces, bueno, empezamos a ir al sudeste para aprender un poco más el manejo de cultivo de fina, y también nos empezaron a consultar por el tema del manejo en esa zona de yuyo colorado, que nosotros tenemos bastantes años de experiencia, y bueno, es una maleza que fue bajando hacia el sur y ya hoy está bastante dispersa allá. Así que bueno, esa es la zona donde nosotros estamos trabajando, y bueno, hacemos un poco de todo, que después les voy a contar bien en detalle, pero no hacemos lo mismo en todos lados. Por ejemplo, como nombraba Agustín, nosotros hacemos algo de investigación y desarrollo para las empresas de productos. Eso lo hacemos en las dos zonas, pero también hacemos asesoramiento a productores en la zona aledaña a Rosario, donde sería sur de Santa Fe, Pampa Húmeda Norte,
donde, bueno, es una zona de muchos colonos, de campos chicos, lotes chicos, y donde, bueno, nosotros estamos muy relacionados a esas actividades desde chicos. Ya había arrancado nuestro padre. Nosotros somos 2 ingenieros agrónomos y, bueno, de chicos estuvimos siempre muy relacionados al asesoramiento. Más o menos de unos 40 años atrás arrancó nuestro padre y después seguimos nosotros. También hacemos lo que es desarrollo, y esa es la base para nuestro asesoramiento, la generación de información. Nosotros consideramos que es fundamental la generación de información propia, si se puede, es súper provechosa para nosotros para poder tomar decisiones y generar un buen asesoramiento. A su vez hacemos eso básicamente en agricultura y después, bueno, algo de producción, pero en menor escala. Así que bueno, eso sería básicamente la presentación de la empresa. Para algunos comentarios de características generales de la zona donde estamos trabajando hoy, está bueno también que esté con nosotros Gonzalo, porque él va a comentar bien lo que es el sudeste de Buenos Aires. Yo me voy a enfocar más en la zona de la Pampa Húmeda Norte. Y donde estamos nosotros es una zona de aproximadamente 960 milímetros anuales, cosa que no se ha dado en las últimas campañas, claramente, donde los suelos son, en general, la mayor cantidad son suelos buenos, clase 1, serie Peirano, son molisoles, o sea, son suelos de una proporción intermedia de materia orgánica, con buena fertilidad y un B textural bueno, con bastante arcilla, pero que son suelos relativamente buenos. Y bueno, después hay otras zonas con algo de suelo un poco inferior, clase 2, clase 1-2, serie Casilda, serie Bustinza, y una parte muy inferior de suelos ya clase 3-4, que son suelos serie Roldán con algún problema de infiltración y de salinidad. Entonces, bueno, ahí nosotros con esa variabilidad de suelo manejamos también lo que es la planificación de rotaciones, dependiendo también del tipo de campaña que estemos pronosticando. ¿Qué tal? Yo soy Gonzalo Traverso, productor de la zona sudeste de Buenos Aires, fundador de una empresa que se llama Tierra del Sur, que lo que hace es un fideicomiso que lo que hace es, por aporte de inversores, se dedica a la agricultura. A su vez nosotros hacemos asesoría privada, tanto a empresas y algunas administraciones de campos. En la zona sudeste estamos bastante diversificados, que se podría dividir por 3 zonas: zona más serrana, zona llana, no resulta. Entonces, y hay una zona cuenca del Salado. Con eso lo que sería, dividimos esas 3 zonas para poder después hacer una buena toma de decisiones y ambientar cada zona de acuerdo a cada rotación de cultivo que queramos, sería que serviría, ¿no? Bueno, ahora le pedimos a cada uno de ellos que hablen un poquito de cómo es el proceso de toma de decisiones y si hacen ambientación en cada una de las regiones donde ellos trabajan. Bueno, nosotros es una zona donde la verdad que la ambientación no es algo muy común. Está bueno, hablando con Gonzalo, que nos explicaba un poco cómo trabaja en el sudeste, que hay zonas que lo tienen ya muy incorporado, la verdad que es sumamente interesante. Nosotros por ahí lo que hacemos, que tampoco es fácil, la zona nuestra no es una zona donde también el asesoramiento sea algo
totalmente adoptado por los productores. Creo que la mayoría de los productores no cuenta con asesoramiento. Pero bueno, nosotros, más allá de eso, tratamos de generar información para tomar decisiones en cuanto al agua en el suelo. Por ejemplo, estos son algunos gráficos de algunos análisis que hemos hecho el año pasado, antes del trigo y después antes de la siembra de cultivo de verano. Y se puede ver que lo que es la línea roja es el agua disponible, que cada vez se fue acercando más a la línea azul, que es prácticamente sequía. Si ven los números también, la cantidad de agua es ínfima y bueno, eso a nosotros nos sirvió también como para ir tomando decisiones de qué sembrar y cuándo sembrar, y hasta decisiones de sembramos o no sembramos. La verdad fue una campaña sumamente escasa de lluvias. Y bueno, también manejar pronóstico a largo plazo. A nosotros se nos ajusta muy bien lo que son los pronósticos de niño o niña relacionados a las lluvias. Y bueno, nosotros ya sabíamos que veníamos complicados y íbamos a seguir complicados. Teníamos un 90, 91%, hasta 95% de probabilidad de que ocurra la niña, y ya veníamos de 2 años de déficit. Nosotros sacamos una cuenta muy rápida y en 3 años perdimos un año entero de lluvia. El último fue el peor, donde llovieron aproximadamente 500 milímetros de 1000 que tendría que haber llovido en un año normal. Así que eso determinó también mucho del manejo que nosotros planificamos en cuanto a cultivo, densidad, fertilidad, etc. Y bueno, y después hay otro análisis que surge también este año, después de pasar un año tan malo, o 3 años tan malos, decir, che, ¿cómo estamos parados hoy? Y la verdad que cambia completamente, cambia un gráfico es totalmente el inverso del otro, en muy poco tiempo. También, bueno, a nivel internacional se habla de que algo muy raro que cambie tan rápido una niña tan fuerte a un niño tan fuerte. Si bien hoy, en agosto, las lluvias se cortaron, que también es normal, pero bueno, se espera un año de lluvias por arriba de lo normal. Así que bueno, en base a eso, también nosotros usamos eso como para planificar un poco qué vamos a hacer y obviamente que hasta dónde podemos apretar el acelerador, porque todo lo que es adopción de tecnología o inversión o aspiración a alcanzar un rendimiento requiere una inversión y un gasto. Pero bueno, nosotros también, que después lo vamos a charlar, nosotros estamos convencidos que tenemos que tener una línea de tendencia más allá de las cuestiones propias de cada año. No está bueno ir cambiando por completo la estrategia a futuro de un momento para el otro, pero sí ir adaptándola en base a la información que tengamos. Nosotros tenemos rotaciones que son... Bueno, sí, después les comento un poco de las rotaciones y cómo nosotros planificamos eso. Nosotros en nuestra zona, al ser una zona media amplia, es una zona heterogénea, donde tenemos zonas serranas, donde ahí se ambienta sí o sí por riesgo de helada y tosca. Más que nada para ver dónde entra la rotación de fina y dónde entra la rotación de gruesa. Después en la zona de cuenca, ahí ya la ambientación es distinto. Va por riesgo hídrico, entonces no entraría la fina donde tenés mucho riesgo hídrico, y donde no hay riesgo hídrico y a su vez hay napa, entra más el maíz que la soja y el girasol. Bueno, ahora vamos a charlar un poquito de cultivos y rotaciones, que ambos nos cuenten básicamente cuáles son los principales cultivos en la zona y cuáles son las principales secuencias. Bueno, a ver, yo no lo quise hacer muy extenso, me parece que está bueno también después escuchar a Gonzalo para que nos explique un poco en cuestiones de cómo ellos toman cada tipo de rotación, sobre todo zona de ellos donde la variabilidad es mucho mayor.
Y bueno, él hablaba también de lo que es la ambientación, que yo les contaba que en la zona nuestra no es algo muy común. La realidad es que a nosotros lo que nos pasa también es que la ambientación en la zona nuestra, a ser muy plana, se podría adaptar más en zonas más cercanas a algún arroyo, algún río, por ejemplo el río Carcarañá, pero donde varía mucho dependiendo también la planificación que hagamos respecto al año. El bajo puede ser más seco o más húmedo dependiendo del año y te cambia la ambientación completamente. Y sobre todo que la ambientación también va de la mano con tecnología y maquinaria adaptada a eso. Y que hoy no es fácil de conseguir. Y bueno, una rotación ideal en la zona nuestra básicamente se apoya en el trigo como para nosotros cultivo principal en la generación de estabilidad del sistema. Obviamente los cultivos de verano son los principales en cuestión de productividad y de rentabilidad, pero si nosotros podemos arrancar con un trigo, siempre lo consideramos como algo sumamente positivo para después ir generando cobertura y ir apoyándonos en cultivos más estables. Entonces, bueno, yo acá les puse una rotación típica, que sería un trigo, una soja de segunda, seguido por un maíz de primera y una soja de primera. Obviamente acá puede haber variaciones donde algunos hacen maíz de segunda, y a medida que nos acercamos a esos suelos que yo les contaba, serie Roldán, por ejemplo, cercanos a algún arroyo, con problema de infiltración, algo de salinidad, empezamos a cambiar ahí el maíz por sorgo, la soja por girasol. Hace unos 2 o 3 años empezamos a probar con girasol nuevamente en la zona, con un manejo en lo que es maleza muy parecido, lo adaptamos muy parecido a lo que es soja, y la verdad que nos ha resultado muy bueno. Sobre todo también pensando también en que es una zona donde los alquileres del campo bueno suben los alquileres de los campos más inferiores, y a veces se complica hacer una soja que realmente tenga algo de rentabilidad. También ayudado por un precio muy bueno, ha sido en las últimas 2 campañas, las anteriores, de girasol. Eso nos llevó a reintroducir el girasol en la zona, que bueno, hoy será cuestión de otro tipo de análisis por la caída en el precio. Pero bueno, eso es más o menos lo que nosotros estamos haciendo. A mí Gonzalo me preguntaba por el tema de legumbres. Bueno, legumbres más a la zona más de Arroyo Seco, un poco más al sur de Rosario, y nosotros no hemos tenido experiencia con legumbres. Nosotros tenemos como tenemos gran diversificación de ambientes, también tenemos gran diversificación de cultivo, que eso es lo que nos va a brindar una estabilidad en la empresa y en el sistema productivo. Nosotros realizamos todos estos tipos de cultivos y ahí tenemos, como son zonas tan heterogéneas, tenemos también un rango de rendimiento, si ustedes lo miran, medio amplio, pero bueno, tenés en zonas serranas mejores rindes, y ya cuando te vas para la cuenca del Salado bajan los rindes, por eso están esos rindes algunas veces que parecen medios bajos. Se usa gran diversidad de híbridos, tanto de maíz, de girasol. La soja, a comparación de esta zona, se usan grupos más cortos, y trigos nosotros usamos entonces ahí utilizamos mucha la tecnología de Sprytec más que nada por calibre, para no perderlo. En cuanto a las rotaciones, nosotros sí las dividimos por zona serrana, y ahí vemos donde hay riesgo de helada y no riesgo de helada. En la parte más alta, que no tenés el riesgo de helada, entra el trigo, soja de segunda, cebada, soja de segunda. Ahí es el inconveniente, que no entraría el maíz, es por el tema de la tosca. La tosca muchas veces está muy cerca, entonces el maíz a baja densidad se está usando, pero hay que tener cuidado más en años medio secos. Y en la parte B sería en el ambiente B, que es en el más bajo,
ahí utilizamos cultivos de gruesa. Mayormente la rotación es maíz girasol, y en esa brecha para ir de nuevo a maíz o a soja se usa un puente verde, que nos está dando resultado. Ahí el intermedio, cuando no tenés tosca, metés maíz. Exacto. En el intermedio donde no hay tosca, metés maíz. Después, si vamos para la zona de Cuenca, ahí hacemos más, donde no hay riesgo hídrico, sí entra el trigo, y donde tenés el riesgo hídrico no entra la rotación con trigo, y siempre es rotación gruesa sobre gruesa. Ahí también metemos puentes verdes, porque desde que salís del girasol hasta el maíz tenés un periodo muy largo del suelo desnudo. Y también el puente verde nos ayuda mucho para el tema de control de maleza, porque nosotros allá tenemos 2 o 3 malezas resistentes de invierno que no son fáciles de combatir. ¿Tienes un comentario con el tema de... hemos hecho? Nosotros siempre hicimos trabajos donde hemos ido probando algunas cosas de la empresa y siempre hemos tenido buenos resultados. Siempre, obviamente, ajustando y probando un poco de todo. Muchas cosas de las que nosotros hemos probado, hoy quizá Gonzalo las está usando, ajustadas en la recomendación. Hay situaciones donde los productos entran a suplir quizá alguna deficiencia, otras donde, como en este caso, entran a recuperar algún cultivo que ha sufrido algún tipo de daño por alguna, en este caso, una aplicación de 2,4-D, donde básicamente el objetivo del ensayo era simular el error con la entrada de soja con resistencia a 2,4-D, el error en la aplicación, que justamente ese año había pasado en la localidad al lado, había pasado de que, bueno, se equivocaron de lote y aplicaron el 2,4-D por error. Nosotros lo inducimos, o sea, nosotros hicimos todo el proceso de aplicar todas las parcelas con 2,4-D, en ese caso fue 1 litro de 2,4-D, creo al 46,5, y después le agregamos, hicimos varios tratamientos y el que queríamos resaltar por ahí era la aplicación de Top Zinc en posterior a la aplicación de 2,4-D en 200 centímetros. Y compararlo por ahí con uno de los tratamientos que era el que más momentos había tenido 3 momentos después del daño por 2,4-D, y después fuimos a medir rendimiento. La imagen es una imagen tridimensional del vuelo de un dron que hicimos, también para ver la recuperación del cultivo luego del daño y después también de la aplicación de los bioestimulantes. A la derecha se ve la franja de Top Zinc, que después se partió. Nos mostró una diferencia, una recuperación, si bien el testigo que se ve ahí sin daño, o sea, había una parcela que no tenía aplicado absolutamente nada, no tenía 2,4-D, esa parcela dieron en promedio unos 38 quintales, y el daño del 2,4-D redujo el rendimiento a 20 quintales, o sea, perdimos 18 quintales por el error de aplicar el 2,4-D. Y la aplicación de Top Zinc recuperó 700 de esos 1.800 kilos que se perdieron. Y por el otro lado, con otras cosas que probamos, no conseguimos esa diferencia. Entonces, bueno, nos llamó la atención y por ahí lo queríamos resaltar. Después, bueno, nosotros también pensamos también en la importancia también para la recomendación a un productor
de cuestiones relacionadas a la aplicación, que también en la práctica a veces no se termina haciendo. Entonces, bueno, nosotros nos deja bastante tranquilo cuando probamos. Nosotros tenemos el laboratorio de la empresa cerca, entonces siempre estamos por ahí llevando algunas muestras y haciendo consultas y recibiendo las respuestas de eso. Y bueno, nos sirve como para también ver, por ejemplo, en el primer imagen se ve cómo se puede llegar a recuperar una mezcla que por ahí tuvimos algún problema de compatibilidad y que realmente nos pasa mucho, sobre todo en esta época donde podemos empezar a aplicar algunos lotes con fungicida para trigo, después se pasa a aplicaciones de residuales para maíz y se está yendo y viniendo y la realidad que es una época muy crítica de muchas aplicaciones y donde nosotros necesitamos también cuando hacemos barrichos cortos para soja se mezclan muchos productos y necesitamos una buena homogeneización en la aplicación, en el caldo, y después una buena limpieza también, que también hemos probado algunos productos para limpieza de tanque. Y después, bueno, lo que son los ayudantes que tienen los productos para mejorar la aplicación. Por ejemplo, cuando nosotros usamos un fungicida y agregamos algunos de los productos como puede ser el Top Zinc u otro, que después les voy a contar, no agregamos otro coadyuvante, digamos, ya aprovechamos todo eso que está incorporado por un lado, para no tener un costo extra y por otro lado, para quedarnos tranquilos de que estamos incorporando algo súper necesario que hay que tener en cuenta siempre, que es el coadyuvante. Y bueno, después también nosotros hacemos algunos trabajos propios con inquietudes nuestras. Por ejemplo, nosotros sabemos que siempre cuando hacemos algún lote que va 2 años de trigo, que tenemos mucha presión de enfermedades, hemos visto muchas cómo funciona cada activo. Y también probamos, en este caso fue un ensayo para probar multisitios, que son fungicidas que controlan la enfermedad en varios lugares, y dentro de eso está nombrado el cobre también. Probamos otros como mancozeb, clorotalonil, todos, la verdad que con muy buen resultado, y saliendo de la recomendación tradicional de un fungicida tradicional, donde no veíamos realmente el aporte. Y bueno, entonces ahí a un fungicida que hemos usado habitualmente le agregamos cubo y también agregamos cubo solo para ver el aporte por separado. También estaba yo no la puse porque no quería llenar todo de fotos, pero también estaba la foto del fungicida solo. Y después, bueno, probamos muchos fungicidas más. Pero bueno, acá era para resaltar que nosotros vemos un aporte ya por el hecho del cobre que tiene cubo, lo hemos probado en soja también. Y bueno, es algo que nosotros también lo recomendamos. Está bueno también que está Gonzalo, que también nos puede comentar un poco en la práctica también cómo ellos lo incorporan. Bueno, nosotros usamos toda la paleta de Spraytec. Eso nos lleva, como primer medida, hay algo que no se mide muchas veces, sacando el costo, que es la logística. Nosotros antiguamente utilizábamos en barbechos, más que nada, 2 o 3 productos, por el tema, como la empresa está bastante diversificada, tenés muchas situaciones de agua distintas, ¿no? Donde aguas que no tienen casi nada de carbonatos, o como agua que tienen muchos, o pH altos, o pH neutros. Entonces, con la tecnología Fulltech, sería de Spraytec, usando el Fulltech Max, nosotros lo que vemos es que en un solo producto, en una sola botellita, que rinde bastantes hectáreas, al utilizarla, la logística que utilizamos es 10 veces menor,
aplicador no se confunde, si hay que poner tanto de una cosa, tanto de otra. Sí hacemos variaciones en la cantidad de Fulltech Max de acuerdo a cada zona. Eso sí, porque hay zonas que precisan más cantidad y hay zonas que precisan menos. Y donde no tenemos problemas de ese tipo de agua, usamos el Fulltech. En tema de barbechos, nosotros tenemos estas malezas resistentes, el nabo, ryegrass y rama negra de invierno. De usar esta tecnología. Y con el tema del nabo, lo mismo, ya que el nabo allá es resistente a glifosato y a 2,4-D, cuando ponemos un desecante, carfentrazón, ejid, lo que fuere, nos ayuda mucho al quemado más rápido en ese sentido. Rama negra no es un problema siempre y cuando la agarremos chico, pero bueno, va. Después, bueno, mostacilla, yuyo colorado y lecherón no son de invierno, sería las engancha más adelante. Después en trigo, o cebada. Usábamos o la presión de maleza o algún escape, vamos con Topsin, 200 centímetros cúbicos. Y si no hay que hacer cierre surco y tenemos que hacer una aplicación temprana de fungicida, también lo posicionamos, lo utilizamos ahí, ¿no? Después en trigo, en la segunda aplicación del fungicida, allá mayormente se hacen 2 aplicaciones, ahí hacemos una combinación de cubo más Absortec. Ahí lo que buscamos es aumentar rendimiento y ante un estrés sería disminuirlo, ¿no? con el bioestimulante. Y el Absortec en cebada nos ayuda mucho porque no perdemos el calibre de esa cebada que buscamos cervecera, que tiene siempre 30 a 40 dólares más, ¿no? Estamos metiendo un paquete tecnológico para también tener un retorno de inversión que lo compense. Sí. En sorgo y maíz, lo que utilizamos de cierre de surco con el glifosato, y lo que vemos que también ahí lo mismo. En algunas situaciones que tenemos potencial, metemos Topsin con Absortec. Si vemos que no es algo con potencial, solo Topsin, y nos ayuda ante un estrés o situaciones que mayormente tenemos. Fungicida nosotros en esa zona, en nuestra zona, no hacemos de maíz, así que allá arriba en B8 o en R no utilizamos nada. En tema girasol, en nuestra zona se hace bastante. Tanto en girasol como en maíz u ofina, lo que usamos es Top Seed, que tratamos la semilla. Mayormente hacemos tratamiento profesional y nosotros le proveemos el producto a la empresa que nos trata la semilla. Entonces ya viene curada contra un tratamiento profesional, que no es lo mismo que un tratamiento a campo, que vemos que el tratamiento a campo o el operador no lo hizo, medio raro. Y lo que vemos en girasol, más que nada, donde se ve bien marcado, es la uniformidad de nacimiento. El girasol tarda mucho en nacer y muy desparejo. Con el tratamiento, lo que vemos es que tenemos un nacimiento 100% o mayormente mucho más parejo. Después en girasol, junto con el clearsol, si tenemos, ahí es una situación, una foto de fitotoxicidad, ahí metemos el Topsin junto con el clearsol. Si no, lo utilizamos al Topsin casi llegando a R1. Sería que tenga la mayor cantidad de área foliar posible, ¿no? Que lo tome. Ahí puede ir con un fungicida, si son todos los fungicidas ahí, son preventivos. Si pone fungicida iría ahí, si no va sin fungicida y va solo Topsin.
no utilizamos cubo en girasol. En maíz lo que vemos que con el top zinc vemos un comparado a otra, sería a no ponerle nada, en el mismo que hay un mayor, un explorer. Top Seed en tratamiento de semilla. Usamos Top Zinc cuando siempre está en B, que mayormente tenés una aplicación ahí. Y después en R usamos cubo cuando tenemos que entrar con un fungicida o insecticida. Mayormente nosotros no hacemos fungicida, sí insecticida. Y ahí, una foto a la derecha, es una aplicación que tiene fomesafen con glifo. Mayormente le pega fuerte. Entonces, ahí lo que quise mostrar con esa foto en una situación, ahí no tiene puesto ningún bioestimulante, no tiene puesto Top Zinc y se ve, la idea es, en la foto del medio, es, aunque tiene un estadio más avanzado, es que se recupera mucho más rápido y no se nota tan fuerte el palo del fomesafen, que abajo está todo el nabo controlado, que quiere decir que el control fue bueno, pero bueno, la soja va a perder rendimiento por el golpe que le pegó el fomesafen. Y en girasol, pero no importa. En girasol, con el tema del nabo que nosotros tenemos el problema, usamos Prodigio, o en el caso de ustedes que tienen más yuyo colorado, que van a usar seguramente Prodigio o Benazolín. Ahí el palo es fuerte, y ahí sí tendrías que, se pone el Top Zinc para que no se note tanto esa merma de área, ¿no? Bueno, y después de haber recorrido un poco el uso que hacen cada uno de ellos de la tecnología, la idea, como José María había comentado, es ver un poco cuál es la visión de largo plazo y cuál es la mirada de ellos de esa visión de largo plazo. Sí, la verdad que hay momentos donde es mucho más fácil ponerse a planificar y a pensar a largo plazo y momentos que es mucho más difícil. Nosotros, esta campaña que pasó, estamos tratando de cerrarla. Parece que no se termina nunca y bueno, ya estamos metidos en la nueva. Entonces, decir, bueno, también era un poco la idea de esta charla. ¿Cómo hacemos para encarar una nueva campaña, incorporar tecnología y buscar productividad después de todos los años que vinimos pasando? Por lo menos 3 de eficiencia hídrica. Pero bueno, nosotros también tenemos una idea a futuro que obviamente no somos extremistas, pero creo que nosotros creemos fuertemente en seguir una línea de tendencia. A veces yo puse ahí lo que es la productividad relacionada a la conservación. A veces creemos que conservar es totalmente lo opuesto a producir, y la verdad que nosotros tenemos muchísimos casos donde nos demuestra todo lo contrario, que el aumento de la productividad conlleva a conservar más, a ser mucho más eficiente en el uso de los recursos, en el uso del agua sobre todo, en generar biodiversidad, un suelo mucho más sano, mucho más nutrido. Por eso yo les decía también que para nosotros es muy importante la incorporación del trigo en la rotación, porque es lo que empieza a darle también un poco de vida, cobertura al suelo, y donde nosotros empezamos a generar más estabilidad en la productividad. Y bueno, y cómo hacemos nosotros para después de toda la paleta y todo lo que habló Gonzalo, cómo hacemos para ir incorporando esa tecnología y qué nos aportaría a nosotros en ganar productividad. Por eso, bueno, me pareció interesante comentarles
o traer alguna de las disertaciones que fueron en el simposio de fertilidad, también en este lugar, y que, bueno, hay trabajos muy interesantes donde hablan de una brecha de productividad entre lo potencial y lo que realmente estamos logrando. Se hizo un trabajo en todo el mundo, pero bueno, yo acá extraje cosas de Argentina y la verdad que los datos son muy llamativos. Nosotros, la brecha, bueno, le llamamos a la diferencia entre lo que estamos logrando versus lo que podríamos lograr en años sin el agregado de agua, o sea, con lo que llueve. Por ejemplo, bueno, esas pérdidas son por mal manejo, por plagas, por malezas, insectos y por temas de fertilidad. Esto es trabajo de Andrade, investigador argentino, pero bueno, que trabaja en Estados Unidos y bueno, lo hicieron en varias zonas del país. Y bueno, es impresionante ver que nosotros todo lo que tenemos por ganar, y ahí es donde nosotros, bueno, entramos a decir, bueno, esto es sin riego. Tenemos maíces que podríamos alcanzar los 14.000 kilos, estamos prácticamente en la mitad, rinde nacional. Lo mismo. ¿Cómo hacemos para...? Obviamente no es todo cuestión de aplicación o de fertilidad. Hay muchas cosas metidas adentro, pero la realidad es que estamos muy lejos de lo que podríamos lograr en productividad. Y con la misma superficie, no es necesario salir a sembrar en otro lado. Y bueno, esto requiere inversión y requiere manejo de información y generación de información. Así que bueno, es difícil hablar de esto después de la situación que nos ha tocado pasar, pero nosotros creemos que es la línea o la tendencia a seguir. Los productores con los que nosotros trabajamos, que mejor manejan o más apuntan a la productividad, a la rotación, son los productores que más estables son en rendimientos. Que el productor que no barbechó y terminó moviendo el suelo antes de sembrar, el año pasado tuvo más de 50 grados de temperatura en el suelo y veíamos cómo las plantas se morían, y el que tenía cobertura tenía 15 grados menos. Es una realidad, es algo que no lo podemos negar, y sí podemos decir, y bueno, pero el año fue malo, no me queda otra. Bueno, hay situaciones en las que sí, la verdad que hay que ir manejándolo, no podemos ir siempre apuntando a hacer siempre lo mismo, pero bueno, siempre teniendo una tendencia a seguir y un objetivo a lograr a futuro. Esto en soja parece un poco menor, esa brecha, quizá porque soja y girasol son cultivos que no son tan dependientes de la fertilización nitrogenada, y las respuestas no son claras. Bueno, soja se inocula, pero girasol, por ahí hablamos con Gonzalo de eso y no es algo tan claro. Creo que por ahí puede ser que la brecha no es tan grande, sin embargo, para trabajar ahí hay muchísimo. Así que bueno, por ahí esto me pareció interesante como para resaltarlo y por ahí también fundamentar un poco el porqué de la incorporación de tecnología, en este caso lo que estuvimos viendo hoy. Y que bueno, nosotros en ese sentido trabajamos con muchas empresas que están probando ese tipo de cosas de las que nosotros estuvimos hablando. Así que bueno, las opciones están y me parece que es cuestión de adaptarla a la situación de cada uno y bueno, tener en mente eso como un objetivo, incorporar tecnología para lograr productividad. De esa forma, ser mucho más conservadores en todo sentido. Bueno, muchas gracias por haber asistido a este panel y quedamos a disposición para preguntas. No sé si tienen preguntas, comentarios, dudas que quieren hacer.
si bien estaba el sistema de preguntas a través de WhatsApp, no sé si tienen preguntas, comentarios para hacer. Sí. Yo tengo una pregunta para Gonzalo. Con el tema de la Fomopsis en girasol, en el sudeste, con la problemática, sobre todo del capítulo, ¿viste alguna influencia de Topsin Cubo junto con la aplicación de fungicidas para el control? El control no es bueno, es errático y prácticamente no hay control. Poniendo el fungicida más no Cubo, más Topsin, no, pasó de largo. Está cada vez más instalado eso allá, más que nada para zona costera, pero nada, va más por el lado genético. O alguna molécula que supuestamente está por salir que puede controlar esa enfermedad. No sé si hay más preguntas. Sí. ¿Qué tal? Buen día. Por ahí definieron bien la región y por ahí los cultivos que pueden hacerse en función de las limitantes de cada lugar. Pero me pareció interesante en la parte tosca, en algún momento donde tienen tosca, ¿probaron maíz en baja densidad? ¿Qué densidad? Y disculpa, y si hay el uso por ahí de alguno de los productos ayuda por ahí a aumentar el rendimiento, ¿no? Sí, en tosca se usa maíz, densidades de 40, 45.000, no más, hasta poder ir un poquito más abajo, pero bueno, depende también a qué de profundidad tenés la tosca, ¿no? Pero suponiendo que está media superficial. Y sí, ahí es a donde más entra un Topsin. ¿Por qué? Porque aunque llueva, el suelo tiene poco para acumular, entonces el agua va a ser poca. Entonces el bioestimulante ahí le va a ayudar a la planta a que no se estrese tanto. Después de enfermedades, eso es todo el mismo manejo, o maleza, es todo lo mismo. Pero ahí yo iría más con Topsin solo que con Absortec, porque no busco potencial, sino lo que busco es estabilidad. Y sí es fundamental, es elegir un híbrido prolífico o compensador. Porque vos estás bajando casi un 40% la densidad habitual. Bueno, no sé si hay más preguntas, comentarios, dudas. Bueno, yo quería agradecer a Presid por el espacio para este panel y comentarles también que hay un stand de Spraytec en el hall comercial, así que si tienen consultas, dudas y si quieren llegar, ahí están todos los comerciales disponibles y también los que trabajamos en la parte técnica, así que los esperamos en el stand para tomar unos mates, para charlar. Gracias. Hoy no basta con recibir un buen producto. Hace falta la asesoría y el respaldo de quienes lo producen. Hoy mis hijos me acompañan. Me gustaría ser un referente para ellos, trabajando de manera sustentable para dejarles un futuro mejor. El campo da otro paso adelante. El sistema SpeedAgro lleva la eficiencia de aplicación de un 45% hasta un 70%. Entra a speedagro.com o a nuestras redes sociales para asesoría comercial y técnica. SpeedAgro, The Greener Standard.